Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Dice, ¿cuál es la base de cotización de los trabajadores independientes del 2021? La base de cotización varía con el contrato de prestación de servicios. Bueno, ¿cómo se paga la seguridad social los independientes? Recordemos que todas las personas en Colombia que tengan capacidad de pago, ¿sí? Es decir, que tengan ingresos mensuales superiores a un salario mínimo, ¿sí? Un salario mínimo o más, estas personas están en la obligación de cotizar a seguridad social. Todas las personas que estén en esa situación. Digamos que principalmente esas personas que tienen esos ingresos mensuales y que esos ingresos mensuales de alguna forma se reportan a la DIAN, bien sea por un impuesto de renta, bien sea porque la empresa en la información exógena la envía, o bueno, de cualquier forma tributaria, eso llega a la DIAN, ¿sí? Todas esas personas que tienen esa capacidad de pago mensual de más de un mes, de un salario, perdón, de un salario mínimo mensual, tienen la obligación de cotizar a seguridad social. ¿Listo? Entonces, aclarado quiénes tienen la obligación de cotizar a seguridad social. Entonces, ¿cómo se paga la seguridad social? ¿Cómo la paga esa seguridad social esos independientes que tienen ese ingreso adicional o ese ingreso que tienen ellos mensual? La forma de cotización, ¿sí? De estas personas, el ingreso que se tiene en cuenta para realizar la cotización a seguridad social no es el 100%. No es que si, por ejemplo, yo me gané 5 millones de pesos, entonces sobre 5 millones yo voy a pagar seguridad social. No, es sobre un porcentaje de esos 5 millones de pesos, ¿sí? Ese porcentaje es el 40%, ¿sí? Entonces, las personas sobre el 40% de sus ingresos cotizan a seguridad social. Ojo, no les estoy diciendo que tengo que cotizar el 40% de seguridad social, que me van a quitar el 40% de lo que gano. No, es la base que vamos a tener en cuenta para ahora sí calcular la seguridad social. Entonces, una persona, ¿sí? Un independiente, su base de cotización es el 40% de su ingreso efectivo. ¿Listo? Pero aquí hay una situación, digamos, diferente frente a los independientes que reciben sus ingresos por contrato de prestación de servicios y los independientes que son rentistas de capital o cuenta propia o que reciben sus ingresos, digamos que por cualquier situación diferente al contrato de prestación de servicios. Ahí, digamos que hay una división y es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Resulta que conforme a el artículo 135 de la ley 1753 del 2015, ¿sí? Se estableció que las personas, los independientes que tengan esos ingresos, que no son, ojo, no son por contrato de prestación de servicios, sino que porque fue rentista de capital, que porque es cuenta propia, cualquier otro diferente a un contrato de prestación de servicios, ¿listo? Entonces, los que no tienen, que sus ingresos provienen de cualquier situación diferente a un contrato de prestación de servicios, ellos tienen una ventaja, y es que de ese ingreso del que le vamos a sacar el 40%, ellos pueden deducirse los gastos y los costos que estén relacionados con su actividad. ¿Sí? Miren que no, ni siquiera sería el 40% del ingreso, sería mucho menos, porque de ese ingreso al que le vamos a sacar el 40%, esa persona se puede descontar los gastos y los costos que estén relacionados con la actividad, ojo, que estén relacionados conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario, que es el que habla de esa relación causal entre el gasto y entre la actividad. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, para que a ustedes les quede todavía más claro, voy a hablarles de un ejemplo para que ustedes sepan cómo se calcula esta base para cotización para las personas
que no tienen contratos de prestación de servicios, es decir, los rentistas de capital y las personas de cuenta propia. Entonces, el ingreso base de cotización se cotiza de la siguiente forma. Supongamos que es una persona que mensualmente recibe, digamos que es un rentista de capital, recibe una renta, la recibe por unos arrendamientos o por unos dividendos o por unos intereses que recibe de un banco, en fin, ¿sí? Resulta que esa persona mensualmente recibe 20 millones de pesos de renta, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que como la persona está recibiendo un ingreso superior a un salario mínimo, pues de un salario mínimo más, pues esta persona está obligada a cotizar a seguridad social. Eso es lo primero que debo de decirles. Ahora, ¿sobre cuánto debe de pagar? Entonces, aquí es donde viene. Esta persona, digamos que su ingreso son 20 millones de pesos, ¿sí? Pero como es una persona, un rentista de capital, esta persona tiene la posibilidad de descontarse de esos 20 millones de pesos que fue su ingreso, puede descontarse todos los costos y gastos que estén relacionados con su actividad, ¿sí? Entonces, obviamente tiene que tener una serie de soportes para, pues, para precisamente probar la relación de causalidad y no tener problemas a futuro. Pero entonces esa persona se puede, digamos que en un ejemplo que les pongo aquí, la persona tiene los 20 millones y logra, digamos, tener una deducción de 10 millones de pesos que fue el costo relacionado con ese ingreso. Entonces, de estos 20 millones, le deducimos 10 millones de pesos. Es decir, que realmente la persona tuvo en ese mes un ingreso de 10 millones de pesos. ¿Sí? Y ya teniendo el ingreso real, porque ya le descontamos o le deducimos ese costo, ya teniendo ese ingreso real, entonces a ese ingreso real sí le calculamos el 40%, que en este caso nos da 4 millones de pesos. Y esos 4 millones de pesos, pues será la base de cotización de este independiente. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un independiente que sea un rentista de capital, que sea una persona que realiza una actividad cuenta propia o cualquier persona que realice una actividad y que tenga unos ingresos que no sean de contrato de prestación de servicios, esta persona puede de ese ingreso mensual deducirse esos costos y esos gastos que estén relacionados con su actividad y ese ingreso real que le dé después de deducirse esos costos, ese ingreso real, a ese ingreso real es el que le calcula el 40% y allí tenemos el IBC y ya con ese IBC, con esos 4 millones que es este ejemplo, pues entonces sobre eso es que pagaríamos la seguridad social en salud, en pensión y si es del caso, en riesgos laborales. ¿Listo? Finalmente, si hablamos de un independiente con contrato de prestación de servicios, es diferente, porque las personas con contrato de prestación de servicios, estas personas no tienen la posibilidad de deducirse gastos y costos. ¿Sí? Ellos no pueden hacerlo, las personas con contrato de prestación de servicios. Entonces, una persona por contrato de prestación de servicios, por ejemplo, un abogado, el abogado recibe mensualmente 20 millones de pesos, ¿sí? Él no va a poder de esos 20 millones de pesos deducirse gastos, que el gasto que le pagó a la secretaria, que lo que tuvo que pagar por papelería, nada de eso se lo puede deducir. A él su seguridad social será sobre el 40% de esos 20 millones y ese es su IBC. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia que existe para calcular el IBC entre los independientes, cuenta propia, rentistas de capital, los que no tienen contrato de prestación de servicios, con los que tienen contrato de prestación de servicios. Por último, es muy importante tener en cuenta una resolución que es la 209 del 2020, ¿sí? Salió el año pasado, una resolución muy importante para las personas de cuenta propia, rentistas de capital y los que no tienen contratos de prestación de servicios, tienen un contrato diferente a contratos de prestación de servicios. Esta resolución que nos dice que para estas personas que se pueden deducir esos costos y esos gastos de ese ingreso, les trajo algo mejor y es una presunción de costos. Muchas veces las personas sí tienen unos
unos costos y unos gastos, pero resulta que los soportes no los tiene por cualquier situación. ¿Sí? Entonces, esta resolución que nos trajo? Nos trajo la maravilla de que si no se trata de una persona cuenta propia o rentista de capital o de diferente a un contrato de prestación de servicios, nos trae una tabla en donde dice, dependiendo de la actividad, él presume un valor de unos gastos, un porcentaje de gastos o de costos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, es una tabla, ustedes en la resolución van a encontrar la tabla allí. Entonces, en esa tabla les va a aparecer unas actividades. Es más, permítanme y yo abro la resolución aquí para que ustedes la puedan ver claramente y entiendan a lo que me refiero. Listo, entonces aquí ustedes están viendo la resolución. Miren, la resolución 209 del 2020, ya tiene un año. Entonces ella nos dice, nos trae un esquema de presunción. Según la actividad, miren esta maravilla para los cuenta propia y rentistas de capital. Según la actividad, esta persona podrá deducirse este porcentaje de los costos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo que utiliza mucho el doctor Alexander Coral. Supongamos que es una persona que realiza actividades de agricultura, ganadería, caza, servicultura o pesca. Es una persona, un agricultor, pues una persona que realiza siembra o algo por el estilo. ¿Sí? Es una persona que no es digamos que sus ingresos no son por contrato de prestación de servicios, no, es una actividad comercial que está realizando y por esa actividad comercial está recibiendo unos ingresos, ¿sí? Entonces, esa persona está dentro de esta primera clasificación que es agricultura, ganadería, caza, servicultura y pesca, ¿sí? Entonces, esta persona, digamos que sus ingresos fueron de 20 millones de pesos o 100 millones de pesos. Si aquí nos dice que se le va a hacer un descuento o una deducción del 73.9%, pues de esos 100 millones de pesos, vamos a restar el 73.9% y lo que nos reste, ese va a ser el ingreso con el que vamos a multiplicarlo por 40 para tener el IBC. Miren esta maravilla, ¿sí? Esto nos lo trajo esta resolución. Nos presume los costos y los gastos, ya no tenemos que probarlos. Ya si yo tengo más de ese 73% en el ejemplo que les estoy diciendo, que ese 73% correspondería de pronto al pago de semillas y demás, ¿sí? Pero ya la ley previamente nos está diciendo que ese 73%, si la persona de pronto tiene ingresos superiores al 73% de ese ingreso, pues entonces ahí sí tendría que probar los ingresos adicionales a ese 73%. Pero miren que la ley ya nos trajo una presunción, entonces ya no tenemos que probar, sencillamente eso es lo que se debe de aplicar. ¿Listo? Entonces esa es la forma que se tiene para calcular el IBC de los independientes.